Bonjour à tous, nous sommes toujours à Tennis Paddle Soleil pour le My Paddle Tour et je suis avec deux champions du World Paddle Tour avec Federico Chigotto à ma gauche et Juan Tello à ma droite. Bonjour à tous les deux, vamos a tratar de hablar en español, pero estoy muy malo, pero vamos a tratar. Es muy bueno, Ah, es sí. bueno, es bueno. Primera cosa, cuando jugamos con jugadores que no tienen el mismo nivel que vosotros, debes cambiar de juego. Y se arma una táctica que, a ver, la primera es correr, ¿no? Correr toda la pista, abarcar un poco más de pista y siempre jugar, mi compañero que juega mucho paralelo para yo meterme en el juego cruzado. Pero nada, lo primero que le digo es que se divierta, que juegue con confianza y la pasemos bien, nada más. Fede, tú es muy diferente táctica en este partido con tu entrenador, ¿sí? Porque cambias de lado. ¿Y cómo se pasa esta vida? No, bueno, la verdad que primero que nada nosotros nos anotamos a divertirnos y bueno, nos empezamos a dar cuenta que podíamos, que el cambio de lado por ahí era difícil, pero bueno, trato de adaptarme lo mejor posible, jugármela un poco más de lo normal y bueno, se fue dando y bueno, nada, felicitar a los chicos que nos ganaron muy bien ahora en la semifinal y desearles lo mejor y bueno, a prepararse mejor para el próximo torneo si se puede. ¿Y por qué no en un torneo juntos y vas a cambiar de lado? ¿Es posible? ¿De cambiar de lado No, no, durante un partido? Él sí puede cambiar de revés, yo de drive no. Yo de drive no soy tan bueno. No. Aprendo de él, pero igual no. No. Ok, vives aquí, ¿eh? Sí, sí, Vives aquí en Mónaco. ¿Cómo se pasa la vida? La vida. La vida, sí, aquí es muy diferente de tu país, pienso. ¿Cuál es la diferencia de cómo se funciona la vida aquí? Sí, es nuestra primera vez, llevamos un mes y medio acá más o menos. Y sí, adaptándonos, acostumbrándonos a la vida de aquí. Estuvimos un año en Málaga el año pasado, nuestro primer año, que vinimos aquí a Europa. Y sí, con Argentina obviamente que es totalmente diferente la vida. Así que de a poquito nos vamos adaptando aquí y acostumbrándonos. Y bueno, y tratando de aprender un poco francés, inglés, lo que sea, para tratar de comunicarnos. Pero lo importante es que estamos centrados en entrenar y pensar solamente en el pádel aquí, así que estamos agradecidos con todo el club de Tenis Soleil, con todo Monte Carlo, así que agradecidos con ellos. ¿Prefieres de vivir aquí y de hacer, de funcionar como eso? ¿O prefieres quizás de vivir en España y como los otros jugadores? No, porque es muy diferente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros acá nos sentimos muy cómodos, somos jugadores que nos gusta entrenar más entre nosotros, por ahí sí tener algún que otro partido con rivales, pero la verdad que el nivel de Francia nos ayuda mucho también a tener esos partidos y creemos que estamos muy bien aquí. ¿Tienes, tienes muchos jugadores hoy en Francia para jugar? ¿Qué piensas del nivel en Francia? La verdad, ¿no? El nivel es muy bueno, y que hay parejas en el World Padel Tour franceses, como Escatena, Jasilla, que bueno, que son los que más conozco, pero y bueno, ahí te das cuenta que están jugando las previas y están luchando por un lugar en el cuadro, así que el nivel es muy bueno. Sí, sí. Bastien Blanquet y Joe Bergeron están dos jugadores que juegan al World Padel Tour, pero tenemos dos otros jugadores que están aquí con Benjamin Tison y Adrien Maigret que juegan muy bien. ¿Qué piensa de estos dos jugadores en el juego? ¿Piensa que puedes hacer cosas? Exacto, y tranquilamente pueden estar en el World Padel Tour jugando las previas, las pre-previas, como empezamos nosotros, desde las pre-previas, sumando puntos. Y sí, tranquilamente pueden estar en el World Padel Tour, sí, sí. ¿Durante cuántos meses, años, tratáis de jugar en el previa?
después previa y después de entrar directamente en un torneo de World Padel Tour. ¿Cuántos años? No lo sé. ¿Cuántos meses? Eso no se sabe. Nosotros venimos entrenando desde muy chicos para eso y por ahí esa es la ventaja que sacamos por ahí, que son jugadores que vienen del tenis y demás. Pero bueno, la verdad que podés estar años en previa o no. Nosotros tuvimos la suerte de que en un año pudimos meternos en cuadro, pero la verdad que fue muy difícil. Tenés que entrar en casi todos los torneos a cuadro, sacar alguna de las parejas del top y es muy complicado. Así que nada, puede tardar mucho, puede tardar poco, pero lo importante es competir y divertirse. ¿Es posible de entrar en el World Padel Tour principal board? Sí. Cuando empezamos en el previa. Sí, claro, si es posible, sí, claro, claro. Hay muchos partidos, entonces es muy difícil. Son tres de previa y 2 de previa, son 5 partidos. Y después, bueno... Y a veces 3 partidos. Claro, y son a veces 2 partidos por día. Así que es muy difícil, sí, pero por lo importante que se puede entrar al cuadro, tenés que entrenar demasiado, dejar... ¿Haces eso o no? ¿Haces es tipo de que empezáis en el previa y acabar en el principal board? Sí, lo hemos hecho. Y vinimos 3 meses, bueno, hemos venido primero 3 meses para sumar puntos, tratar de entrar al cuadro desde pre-previa, y lo hemos logrado en casi la mayoría de los torneos, sí, nos ha ido muy bien. Y nada, el año pasado ya hemos tenido un buen año, buenos resultados que nos ha puesto ahí entre las primeras 15 parejas, así que estamos agradecidos. Así que este año vamos por más. Y por qué no ahora, no el previa, pero por qué no el Master del World Padel Tour, es el objetivo. Sí, ni hablar, esperemos poder llegar este año, estamos cerca, así que nada, seguir entrenando muy duro y tratar de llegar, esa es nuestra meta. Mucho de camino entre Argentino y aquí, pienso. Demasiado, demasiado vuelo, demasiado. Ok, muchas gracias para todo. Muy bueno, y muy bueno el español. Ah, sí, Muy bueno. ok. Okay. Muchas gracias.